¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, que básicamente lo podríamos decir cuando los médicos no nos ponemos mucho de acuerdo. Y es que esto pues lo necesitas saber. ¿Sabías que hay médicos que ante una infección por Staphylococcus aureus, que así es como se llama este bichito, consultan más horoscopio que las guías clínicas? Exagero, pero no tanto. La bacteriemia por S. aureus, Staph aureus, Staphylococcus aureus, como lo quieras llamar, es una de las infecciones más graves y comunes en el mundo. Y sin embargo, en 2025 seguimos sin ponernos de acuerdo sobre cómo diagnosticarla adecuadamente, porque no siempre es fácil, a veces sí que es fácil, cómo tratarla y ni siquiera cuánto tiempo hay que tratarlo. Y sí, señores, la medicina moderna con sabor a debate parlamentario. Eso es lo que es. El asunto es que no es que tengamos dudas con todo, pero sí que cada vez tenemos dudas más concretas de cuál es el mejor método. Por ejemplo, en el método diagnóstico, ¿tenemos que utilizar siempre el eco transesofágico o nos puede valer solamente con el eco transtorácico, la ecografía transtorácica para buscar endocarditis, es decir, infecciones de las válvulas del corazón? Básicamente lo que queremos saber es si el paciente, después de que el bichillo, el germen, el Staph aureus haya estado por la sangre, se ha pegado a una válvula. Entonces esto, pues bueno, va a depender de muchas cosas para empezar, si el hospital tiene disponibilidad de eco transesofágico, que no es en todos, pero en España casi todos sí que es posible. Y desde luego si el cardiólogo tuvo un buen día, porque a veces no es fácil de ver y hay que prestar mucha atención. Es mejor el eco transesofágico que el torácico, pero no siempre es necesario el eco transesofágico, porque a veces con el eco transtorácico, es decir, la ecografía normal, pues queda claro. Y esto es así porque pues es más fácil de conseguir, más fácil de hacer, no lleva tantos problemas. El asunto es que el eco transesofágico, que básicamente es hacer una ecografía desde dentro del cuerpo, lo que permite es dar más información. Entonces, ¿existe evidencia sobre esto? Pues claro que hay, pero la verdad es que llamativamente no la hemos actualizado mucho y los métodos comparativos pues son de los años 90 y a partir de ahí pues siempre hemos ido repitiendo la misma historia. Entonces, actualmente lo que se decide actual no es. Entonces, pues bueno, digamos que los autores invitan a que la gente vuelva a estudiar esto y ver si ahora con los diferentes métodos y los diferentes avances en las diferentes técnicas ecográficas realmente encontramos tantas diferencias como antes. Pero bueno, si el Wallman vuelve a estar de moda en algún momento, ¿por qué los estudios viejos han de irse, no? Por otro lado, ¿cómo diagnosticar? Pues bueno, a día de hoy se empiezan a utilizar pruebas como la PCR rápido, que podríamos pensar que eso es un milagro molecular o un placebo con wifi. Ya que gracias a la PCR múltiple, hoy podemos saber en horas si se trata de básicamente un Staphylococcus aureus sensible o resistente. Es un gran avance, pero claro, luego algunos médicos pues siguen poniendo vancomicina a todo, por si acaso, vancomicina, daptomicina o cualquiera de estos, como si estuviesen cazando fantasmas porque o no te la acabas de creer o sospechas de la técnica porque no tiene un track histórico como otros. A veces tenemos dudas de si hay que hacer más imágenes adicionales. ¿Por qué? Pues porque la bacteriemia, una vez, es decir, el bicho en la sangre, una vez que está en el cuerpo, pues se puede, digamos, anclar en cualquier parte. Si tienes dolor de espalda, puedes acabar necesitando una resonancia magnética de cuerpo entero. O sea, de cuerpo entero no, de lo que es el tórax y la parte de lumbar. ¿Por qué? Porque puede ser que el bichillo se haya quedado en alguna de las vértebras, que básicamente es lo que llamamos osteomielitis. Y puede ser en la zona lumbar, en la zona sacra, en la zona torácica. Eso sí, si tu hospital no tiene PECTAC o no lo cubre el seguro, pues mala suerte, pero a veces lo tienes que trasladar a otro sitio. Así que no solamente es una ciencia basada en la evidencia, sino también es una ciencia basada en la disponibilidad de los recursos. Welcome to real life. Y si todo esto pues ya nos quedan dudas de exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pues realmente en el tratamiento es donde empieza el circo. Parece que en el estafilococcus sensible lo mejor es la cefazolina, aunque clásicamente se ha puesto la cloxacilina, que bueno, básicamente es una penicilina que en muchos sitios sigue siendo como sagrada. El problema es cuando a veces el germen es resistente, ¿no? Y aquí ya sí que empieza la danza. Pues poner vancomicina, que es el clásico, daptomicina, que es el nuevo, y luego existen otros como ceftarolina, combinación de todo lo anterior, daptoceftarolina, y algún que otro rezo por si acaso.
Y que no falte la eterna pregunta, ¿combinar antibióticos o no? Pues bueno, algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no, y no todos todos coinciden en una cosa, que aún nos falta mucho por saber en lo que a nosotros nos gustaría. Parece que lo adecuado sería poner un antibiótico ajustado al patrón de resistencia y si en caso de que los cultivos sigan saliendo positivos en sangre, entonces combinar dos antibióticos. La duración del tratamiento, pues bueno, parecería que no es tan complicada, pues podríamos decir 2 semanas de tratamiento. Pero la cosa es que si la infección por el Staph aureus es complicada, pues la podemos alargar a 4 o a 6 semanas con el tratamiento. Pero ¿qué es eso de complicado? ¿Complicado como una relación con tu ex o complicado como interpretar un tag con falso positivo? Pues bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto, ¿no? La verdad es que estamos esperando ensayos que aclaren exactamente cuánto tiempo se necesita. De hecho, algunos están, porque 2 semanas es como lo clásico. El asunto es que algunos están empezando a hacer estudios con 7 días, pero el problema de la complicado son los pacientes que llevan dispositivos, que tienen prótesis, que llevan marcapasos, que no saben si está infectado, que no sé qué. En fin, esos pacientes son los que son más difíciles de decidir las cosas. Y a veces también lo que ocurre es que, pues bueno, los pacientes, pues aparte de todo esto, pues tienen otros vicios, ¿no? Y es que muchas veces la infección se la provocan ellos. Este caso típicamente, y donde os he aprendido mucho, es de los pacientes que utilizaban drogas por vía parenteral, es decir, que se pinchaban la droga, el típico junkie. Aquí entra en juego el gran dilema ético-sanitario. Puede irse con el tratamiento oral, se le puede dar un tipo de fármaco que se llama dalloacina y rezar por él. Entonces, pues bueno, pues los estudios muestran que tratarlos con dignidad funciona mucho mejor que juzgar a los pacientes a largo plazo. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Pues bueno, que cuando alguien te pregunte y te diga que la medicina es una ciencia exacta, pues nada, enséñale este vídeo y verás que no. La bacteriemia por Staph aureus es como una partida de ajedrez con piezas prestadas, reglas ambiguas y un cronómetro que va en tu contra. Pero con buen juicio clínico, empatía y un poquito de suerte, los pacientes pues van saliendo bien, a pesar de todo. De todo este tejemaneje, yo con lo que me quedaría sería con lo siguiente. La bacteriemia por Staph aureus es una infección grave y, a pesar de todo, frecuente, pero su manejo clínico pues está plagado de controversias y es por eso que es mejor un paciente que se conozca que se tenga un manejo multidisciplinar, que lo conozcan varios especialistas, microbiología, infecciosas y la UVI, por ejemplo. Hay poca evidencia sólida para decidir cuál es la mejor prueba de imagen. Lo suyo siempre es empezar con un eco transtorácico, que es el fácil, y en algunos casos, pues complementar con un eco transesofágico, sobre todo si la sospecha es alta o si pensamos que puede añadir algo de cara a la cirugía. Las técnicas diagnósticas, pues hay que ir hacia las PCRs, y es que estas PCRs rápidas pues ayudan, pero no resuelven toda la decisión terapéutica. La combinación de antibióticos puede funcionar, pero claro, cuando juntamos antibióticos pues aumentamos la toxicidad e incluso puede que nos carguemos más flora microbiana de nuestro microbiota, vamos. El enfoque de estas infecciones pues debe adaptarse a cada paciente, especialmente si hay consumo de sustancias, para ver la adherencia del paciente, si la infección pues el tratamiento de la infección la tenemos que prolongar en el tiempo, tenemos que ver, no podemos hacer una guía de estos pacientes fácil porque son unas infecciones que son muy complicadas, incluso hay veces que se proponen retirar material protésico de manera preventiva y si eso volverlo a poner. Y lo más importante, a pesar de todo, es que sigue habiendo más preguntas que respuestas. Así que si no te ha quedado claro, este vídeo es una pequeña síntesis que intenta ser en parte divertido, en parte educativo, pero un análisis completo pues requeriría que investigases más este temita. Un saludo y hasta otra.